Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy nos está acompañando el doctor Juan Enrique Luján de Venezuela. Nos va a hablar sobre lo que es el turismo accesible y cómo lograr esta actividad, ¿no? Esta actividad que, pues, como bien lo sabemos, es en la que el instituto se está basando y gracias a la red de expertos que uno de ellos es el doctor, se han ido conformando estas. Así que también les queremos recordar que, pues, esta es una de las últimas ponencias, ya nada más falta la siguiente ponencia, que es precisamente de Loreto y Ginette, que son de Puerto Rico y no, Costa Rica y Francia, la siguiente semana en el marco del Día Mundial del Turismo. Y bueno, comenzamos, doctor. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Uriel. Gracias al Observatorio de Turismo Inclusivo Iberoamericano por la invitación y por este espacio para poder compartir con ustedes nuestras humildes experiencias en el caso de Venezuela sobre el tema del turismo inclusivo y de la accesibilidad turística, ¿no? Eh, Voy a hablar sobre todo sobre cómo nosotros hemos venido observando una circunstancia que de alguna forma ha limitado la posibilidad de que todo contexto turístico termine realmente siendo accesible. Por eso el título de la conferencia, de la ponencia de esta tarde de hoy, a quienes agradezco también a todos los asistentes a este espacio para que podamos compartir un poco las ideas y las experiencias en relación a este tema tan apasionante como lo es el turismo inclusivo y el turismo accesible. eh, Podamos un poco cuestionar por qué será que el tema de la accesibilidad turística no se ha terminado de implantar dentro de todos los espacios de la actividad turística. No solamente hablo en el caso venezolano, sino a nivel mundial, porque sigue siendo, digamos, una tarea que aún no se ha terminado de alcanzar. Es un poco hacer esa revisión crítica sobre, desde lo vivencial, desde lo experiencial, sobre cómo hacer para que logremos un turismo accesible, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que enmarcar cómo se entiende el turismo accesible digamos, tenemos que tomar el primordial referente a nivel mundial, que es la Organización Mundial del Turismo, que ha establecido que el turismo accesible debe ser un contexto en donde se le pueda brindar la posibilidad del disfrute, de participación de diversas poblaciones que de alguna u otra forma históricamente habían venido estando relegadas o digamos segregadas de los espacios de la actividad turística, como es el caso de esas cuatro poblaciones que aparecen allí en la diapositiva: la población de personas adultas mayores, ahí están determinadas o denominadas como ancianas; el grupo o la población de personas con alguna condición alimentaria particular, una intolerancia alimentaria, y allí se incluyen personas diabéticas, intolerantes a la lactosa, intolerantes al gluten, entre otras. Digamos que tienen algunas peculiaridades desde el punto de vista, necesidades desde el punto de vista alimenticio. Otro grupo importante de personas también es el grupo de personas que tienen, digamos, carencias o dificultades desde el punto de vista económico, monetario, para poder disfrutar y participar de los espacios de la actividad turística. Y el grupo en el que nosotros hemos estado haciendo mucho hincapié en el caso venezolano para poder tratar de dar respuesta a las necesidades es la población de personas con discapacidad, a quien también van dirigidos los esfuerzos y las adecuaciones, los ajustes que se tienen que hacer en todo espacio de la actividad turística para que pueda ser realmente accesible. Entonces, vamos a estar enmarcando un poco esta charla de la tarde de hoy en relación a la población específicamente de personas con discapacidad, sin querer omitir la importancia que tienen las otras poblaciones a las cuales también atiende o debe atender por principio el turismo accesible, como lo son las personas con intolerancia alimentaria, las personas adultas mayores y las personas con necesidades o circunstancias económicas adversas, ¿no? Pero entonces tenemos que conceptualizar también o entender que dentro del concepto del turismo accesible, uno de los objetivos fundamentales que tiene el turismo accesible es responder a una realidad social que desde épocas ancestrales había venido siendo un espacio, el espacio social en general, un espacio excluyente por naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los bienes y servicios, todos los espacios de la sociedad y dentro de ellos
los espacios de la actividad turística se habían venido pensando de manera masiva sin hacer hincapié o énfasis en esas poblaciones de personas que tenían alguna condición particular, como el caso de las personas con discapacidad. Y entonces, ese escenario excluyente dentro de de la evolución histórica del turismo, pues vino cambiando a lo largo del tiempo. Y yo diría que hoy, a nivel mundial, sin ánimos de entrar en generalizaciones, diría que nos encontramos a nivel del planeta Tierra, globalmente, en un escenario de integración social desde el punto de vista del desarrollo del turismo accesible. Todavía no logramos construir o desarrollar espacios turísticos que realmente sean incluyentes per se. Les puedo dar un ejemplo para que visualicen esta afirmación que les estoy haciendo, y es el caso, por ejemplo, de un hotel, una empresa de alojamiento, que por lo general suelen, por cuestiones de índole normativo e infraestructuralmente, de tener ciertas condiciones adecuadas para la accesibilidad física, sobre todo motriz. Y entonces, bueno, puede haber un hotel que se haga llamar accesible porque tiene rampas de acceso, porque tiene de repente unas instalaciones en sus habitaciones adecuadas para una persona que tiene movilidad reducida o que tiene discapacidad motriz o motora, pero quedan fuera todas las otras personas con las otras condiciones desde el punto de vista cognitivo, intelectual, sensorial, es decir, auditivo, visual, y que quedan literalmente por fuera porque no hay muchas veces en esos espacios de alojamiento eh, infraestructuras ni servicios adecuados para atender adecuadamente, valga la redundancia, a personas que tengan estas condiciones. Es decir, puede haber un hotel que tenga unas rampas muy bien y tienen un número de habitaciones adecuado para personas con condiciones motrices limitadas o particulares, pero entonces nadie maneja la lengua de señas para poder atender a las personas sordas, ni existen tampoco herramientas del sistema braille a lo largo de la infraestructura de ese hotel, ni tampoco se puede o se conoce desde el punto de vista de las personas que trabajan, que laboran en la empresa hotelera. eh, no cuentan de repente con conocimientos acerca de cómo atender adecuadamente a una persona con síndrome de Down o con retardo o con autismo, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de un contexto incluyente desde el punto de vista turístico es hablar de que existe en ese contexto la posibilidad de que toda persona con cualquier condición pueda participar de manera adecuada en esos espacios. Entonces ya ahí se empieza a poner un poco cuesta arriba la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener realmente contextos incluyentes en el turismo. Y ese es un error que se comete con mucha frecuencia. Si soy muy sincero, he visto con preocupación que se habla de accesibilidad turística, que se habla de inclusión turística en distintos contextos, y resulta que nada más lo que existen son algunas condiciones de accesibilidad particulares para un grupo de personas dentro del conglomerado de la población de personas con discapacidad, y finalmente esto termina siendo entonces contradictorio porque es incluyente entonces para un segmento de esa población. Entonces, bueno, en relación a esto, ¿cuáles son los aspectos resaltantes que debe tener el turismo accesible a nuestro modo de ver por lo que hemos venido observando en infinidad de espacios de la actividad turística y que consideramos que son pertinentes y necesarios? Bueno, que las principales transformaciones para lograr la verdadera accesibilidad o la verdadera inclusión de estas poblaciones se debe comenzar a partir de la disposición al cambio. Hemos visto con cierta preocupación que sobre todo en los espacios de la actividad turística todavía existe como una especie de letargo en el cual los empresarios, los dueños de empresas prestadoras de servicios turísticos no están atendiendo de manera adecuada, ni están tomando tampoco acciones para atender de manera adecuada en sus infraestructuras y en sus espacios o en sus servicios para atender a esas poblaciones las herramientas necesarias. Y entonces hay que tener esa disposición al cambio, es necesario que el tema de la sensibilidad eh, humana que debe tenerse en cada uno de los espacios de la actividad turística, digamos, realmente se haga presente en cada uno de sus contextos. Hablar de accesibilidad es hablar de tres pilares fundamentales y que eso propicie la posibilidad de la inclusión. Es hablar de servicios de atención,
Es decir, toda aquella dinámica en donde el personal que elabora o que participa en esos espacios de la actividad turística cuente con las herramientas adecuadas para atender a cada persona dependiendo de su condición de manera coherente, ¿no? Y pertinente. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que el ejemplo que les decía ahorita, de que el personal de una empresa turística no solamente debería manejar idiomas extranjeros, sino debe también manejar dentro de esos idiomas la lengua de señas para poder interactuar de manera adecuada y eficiente con las personas de las poblaciones sordas. Eh, Así como también el manejo de las herramientas del sistema Braille y de tiflotecnología en general. Hablar de conocer cómo tratar a una persona que tenga una condición intelectual o cognitiva, es decir, una persona con síndrome de Down, autista, entre otras, saber cómo hay que interactuar con estas personas, cuáles pueden ser las necesidades que puedan tener y en vista de ello poder responder de manera adecuada a esas necesidades. En segunda instancia, el segundo pilar de la accesibilidad a nivel de los espacios de la actividad turística es la infraestructura, que hemos venido conversando o destacando sobre esto, es decir, contar con espacios adecuados, no solamente rampas de acceso, sino elementos o herramientas tiflotecnológicas, señaléticas, eh, digamos, infraestructuras en general en el turismo que puedan ser adecuadas para poder atender adecuadamente, valga la redundancia, a las personas con condiciones. Y en tercer lugar, y no menos importante, el ámbito o el pilar para la accesibilidad de las normativas. Todavía existen en la actualidad países a nivel del continente americano que apenas están empezando, comenzando a trabajar en la elaboración de leyes, de normas que inviten a esos contextos sociales, pero turísticos también, a que puedan empezarse a hacer las adecuaciones pertinentes, las transformaciones necesarias para que las personas con condiciones puedan, en este caso las personas con discapacidad, puedan tener contextos realmente incluyentes dentro de esos espacios. En cuanto a los servicios turísticos, nosotros precisamos algunos aspectos fundamentales que se deben tomar en consideración para transitar a ese turismo accesible o inclusivo. En primer lugar, nuestra perspectiva que hemos venido construyendo desde la última década en el ámbito de la investigación y la academia en Venezuela es o tiene por fundamento el hecho de que tenemos que dejar de visualizar a las poblaciones de personas con discapacidad como personas limitadas. Y esa es una circunstancia que aunque pareciera que hoy en día en el contexto social ampliamente dicho, no solamente en el caso venezolano, sino a nivel mundial, se habla de la discapacidad y se sigue pensando, se sigue teniendo la percepción, la visual, de que las personas con discapacidad son personas que no pueden hacer, que no pueden participar, que están limitadas. No estamos queriendo decir que una persona sorda digamos, pase a ser oyente. Bueno, quizás con las operaciones que se están haciendo hoy en día, con los implantes cocleares, pudiera ser, pero me refiero al hecho de que se sigue pensando que, no, la persona es sorda y no puede, ok, no puede escuchar, pero puede, pero piensa, puede trabajar, puede desarrollar aptitudes, inteligencias, habilidades, capacidades que le pueden servir para poder incluirse de manera, digamos, activa y de forma independiente también al contexto social y en este caso de la actividad turística. Entonces esa percepción que se tiene sobre la discapacidad es consideramos nosotros, una circunstancia que está propiciando que todavía en la actualidad los contextos turísticos accesibles no terminen siendo incluyentes, sino que sean más o menos integradores. O sea, se permiten algunos detalles, algunas posibilidades para brindar ciertas accesibilidades a ciertas poblaciones, pero no a todos por igual, o en las posibilidades de que todos puedan tener el desarrollo y el disfrute de esos espacios turísticos de manera armónica, libre e independiente. Entonces nosotros proponemos que en vez de hablar de discapacidad, se pueda trabajar en base a una nueva perspectiva que es la valoración de las potencialidades múltiples, un trabajo que he venido desarrollando en la última década, ha sido producto también de una investigación a nivel doctoral, y que finalmente lo que determinamos es justamente que tenemos que hacer énfasis que nuestro interés como sociedad, como contexto turístico en este caso, tiene que estar puesto sobre todo en las capacidades, en las inteligencias, diría Howard Gardner,
que es el autor de las inteligencias múltiples. Bueno, nosotros tomamos parte de esa propuesta teórica de este psicólogo, digamos, importante de estos últimos años también, y consideramos que el valorar las habilidades, las capacidades que tiene cada ser humano, independientemente de que pueda tener condiciones particulares como ser sordos, estar en silla de ruedas, tener alguna condición cognitiva, en fin, si se enfatiza desde el contexto en esas aptitudes, en esas capacidades que tienen las personas, pues el contexto puede empezar a transformarse en un ámbito mucho más incluyente de manera efectiva que seguir pensando en esas personas como personas que tienen una condición y que, bueno, puede ser opcional que le brindemos respuesta o no, dependiendo de nuestro énfasis y nuestro interés como empresas turísticas prestadoras de servicios que somos, ¿no? Se deben entonces implementar herramientas tecnológicas y de conocimientos técnicos en relación a cómo atender, qué cosas pudiera necesitar desde el punto de vista infraestructural y qué aspectos del trato, de la posibilidad de orientar la respuesta a las necesidades que tiene cada ser humano se pudieran dar, y eso implica preparación del personal del ámbito turístico. Eh, Hay que transformar también los servicios de atención de manera más particularizada y no masiva. O sea, no asumir, por ejemplo, que, bueno, el personal se preparó para manejar la lengua de señas y atender a la población sorda. Sí, pero ¿a cuál población sorda? A la de tu país, a la de tu región. Y entonces la lengua de señas tiene también sus particularidades. La lengua de señas no es la misma en el caso de México que en el caso de Venezuela, y así por demás pudiéramos seguir destacando que hay variables lingüísticas en este contexto, en este desarrollo, digamos, de la lengua de señas, y entonces habría que tomar también parte en ese asunto, o sea, asumir, bueno, yo puedo manejar inglés si trabajo como prestador de servicio turístico, pero también debo manejar la lengua de señas y tengo que también manejar la lengua de señas, digamos, internacional, que es la que en teoría debiera poder permitirme a mí como prestador de servicio turístico interactuar con personas sordas de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense el nivel de detalle al que hay que llegar para poder hablar de que realmente estamos en un contexto accesible, incluyente, y en el caso de, pues, de los espacios de la actividad turística, ¿no? Entonces, el otro tema importante es ofrecerle la visual a las empresas turísticas que aún no se abocan a trabajar en las transformaciones que se deben implementar para garantizar la accesibilidad turística, de que si logran empezar a implementar esfuerzos, transformaciones en su sistema de atención al cliente, al target, al turista, al visitante, si empiezan a desarrollarse procesos de transformación propicios para la accesibilidad, entonces vamos a su vez a también diversificar la posibilidad desde el punto de vista económico del mercado. Para nadie es un secreto que la población mundial de personas con condiciones, de personas con discapacidad, es bastante significativa desde el punto de vista demográfico y que sigue siendo una población a la que todavía no se le está dando respuesta, ¿no? Entonces, en cuanto a las infraestructuras turísticas, ahí les pongo un ejemplo en la diapositiva. O sea, lo frecuente, ¿qué es lo que normalmente uno consigue en espacios del ámbito social? Las imágenes que están a mano izquierda en la diapositiva. Lo frecuente es conseguir cosas como esas, un mostrador inaccesible para una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, o pudiera ser una persona que está allí atendiendo al público y que no maneje la lengua de señas sencillamente y no puede atender a una persona sorda, etcétera. O sea, digamos, insisto en la importancia que tiene el que para poder lograr contextos turísticos accesibles se deben tomar acciones en relación a los procesos de formación del personal que va a estar trabajando y que va a brindar, pues, el servicio de atención al público en general. Y entonces pasan cosas como lo que está sucediendo en la mano izquierda de esa imagen, y a mano derecha, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, se necesitan justamente ajustes como ese: contar con un lobby de una empresa turística cualquiera que sea, hotelera, agencia de viaje, etcétera, que pueda tener
las condiciones adecuadas para atender a las personas con discapacidad. Vuelvo y repito, seguimos tratando de deslastrarnos de ese término y de lo que implica el término y la perspectiva de la discapacidad para hablar de esas personas como personas con potencialidades múltiples, pero hablemos de personas con condiciones. El problema no es cómo los denominemos, cómo denominemos estas poblaciones objetivo del turismo accesible. El problema es cómo nosotros los percibimos, cómo los asumimos, cómo los entendemos. Insisto en ello, la discapacidad históricamente, aunque ha sido un avance importante desde los términos que se manejaban antes de minusvalía, de persona con limitada, etcétera, hoy en día se habla de discapacidad y ha habido todo un proceso evolutivo epistemológico de este término, pero sigue siendo un enfoque todavía, a mi modo de ver, humildemente, un poco cercano a la realidad. O sea, tenemos que hablar de personas que tienen una condición o varias, pero que son personas igualmente valiosas, que son personas que igualmente pueden desarrollar sus capacidades, sus aptitudes, sus inteligencias, dependiendo de que el contexto lo permita, como el caso de los contextos de la actividad turística. Entonces, fíjense que tenemos allí en la diapositiva todos, digamos, una retícula de circunstancias a las que se les debe atacar, por decirlo de manera positiva, a las que se les debe abordar para poder trabajar en la transformación necesaria para lograr contextos turísticos realmente accesibles. Es que tenemos que cambiar nuestra aptitud, nuestra visual, nuestra perspectiva sobre estas personas. Es que tenemos también que, fíjense que ahí hay un término que lo coloqué a propósito, personas con deficiencia, no son personas con deficiencia, son personas que tienen una condición particular y que sencillamente pueden, si el contexto lo permite, desarrollarse de manera armónica. En el caso de la actividad turística, deben existir en el contexto, deben derribarse las barreras del entorno y las barreras también en el trato, en la visual que nosotros tenemos, en la perspectiva, en la forma de entender a la persona con condiciones, y tenemos que transformar esa perspectiva para poder ir más allá, manejarnos desde enfoques como la otredad, la posibilidad de entender, de empatizar, de enlazar con ese otro ser humano y ver qué es lo que necesita, qué es lo que le gustaría, qué es lo que quisiera hacer, qué es lo que quisiera disfrutar, y a partir de allí poder ver cómo le podemos brindar respuesta desde el espacio turístico. Y no que, bueno, esta es la oferta turística que yo tengo y si le sirve o si no le sirve, pues bueno, bien o mal si no le sirve. O sea, no podemos seguir pensando en eso. Para este humilde servidor y la perspectiva desde nuestro país, nosotros consideramos firmemente que la accesibilidad turística tiene que ser un principio sine qua non en todos los contextos de dicha actividad. O sea, no puede ser algo opcional. Tiene que ser todo espacio turístico accesible, sino cómo logramos la sostenibilidad del turismo. Si seguimos pensando y debatiéndonos en si se deben hacer rampas o si no, si se deben o no se deben preparar a las personas y empezar a manejar lenguas de señas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso venezolano, en el censo del 2011, que fue el último censo que se levantó de manera oficial, las personas con condiciones, estamos hablando de que representaban el 5,38% de la población. Estamos hablando de que es una población importante. Y a las cuales todavía, en el caso de los contextos de la actividad turística, pocos han sido los avances, pocos han sido los espacios, pero se están haciendo esfuerzos también. No podemos negar la buena disposición que ha habido de muchos de los empresarios turísticos y la invitación que sigue estando abierta desde nuestra perspectiva acá en Venezuela, pero también a nivel mundial vemos que es una realidad también en otros espacios, en otros territorios, en otras naciones, en donde también sigue sucediendo algo similar. O sea, hay algunos espacios turísticos que están empezando a hacer esfuerzos accesibles, pero no son todos. Entonces hay que ir trabajando en ello y para poder lograr finalmente contextos turísticos accesibles, ¿no? Eh, Según la encuesta mundial de la salud realizada en el 2011 también, aproximadamente cerca de 785 millones de personas, 15,6% de personas en el mundo tenían alguna condición, tienen alguna condición. Entonces, ¿qué cosas son las que hemos visto nosotros que son necesarias abordar desde todo país, no solamente en el caso nuestro? O sea, hablamos de nuestra experiencia, vuelvo y les repito, como lo dije al principio de la conferencia, pero también es cierto que es necesario que eso se prevea en otros espacios porque lo hemos venido también revisando.
En el caso de los países iberoamericanos, en el norte de América, en Europa también, han habido también muchos avances en algunos países, pero todavía falta. Y en los demás países del mundo, ¿no? Siguen existiendo actitudes negativas ante las personas con condiciones, ante la población de personas con condiciones. O sea, sigue habiendo una visual, una condición, digamos, una circunstancia que desde el punto de vista humano, pues nos aleja de la sensibilidad, del entender que el otro puede tener ciertas necesidades y que nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de posibilitar, de garantizar que el espacio, bien sea de la actividad turística, realmente tienda a ser más accesible a partir de la actitud, lo que les decía hace rato en el gráfico anterior. Eso es fundamental. Existe también la falta de consulta y la falta de espacios para la participación de personas con condiciones que son quienes nos tienen que definir qué cosas son las que necesitan, cuáles son las necesidades desde el punto de vista del trato hacia ellos, desde el punto de vista de, digamos, los espacios y los servicios y las ofertas turísticas que se puedan brindar. Eso tiene que hacerse así, no de otra forma. Muchos de los procesos legales y normativos que se han desarrollado a nivel mundial, en el caso de Venezuela también se han venido haciendo así, se ha trabajado con poblaciones con condiciones y ellos han sido quienes han propiciado en el ámbito de las normas y de las leyes los requerimientos que tienen. Pero eso también hay que discutirlo entre nosotros, los prestadores de servicios turísticos, y visualizar finalmente qué cosas son las que tenemos que cambiar nosotros desde nuestra perspectiva y poder interactuar directamente con estas poblaciones sin ningún morbo ni ningún sesgo, y poder entrar en sintonía con estas poblaciones para determinar los cambios reales que se tienen que hacer en los espacios y servicios de la actividad turística. Sino cómo pasan cosas como el ejemplo que les decía inicialmente en la conferencia, en esta charla de la tarde de hoy. O sea, conseguimos un hotel que tiene unas rampas y ya por tener unas rampas se hace llamar accesible. O sea, puede que sea accesible, vuelvo y repito, para una persona en silla de ruedas o con ciertas condiciones motrices. ¿Y qué pasa con las demás personas con condiciones, no? Eh, las políticas y normativas siguen siendo insuficientes. En el caso venezolano se ha sancionado ya la ley para personas con discapacidad, se está trabajando arduamente para hacer énfasis en esto que les estamos planteando y también, sobre todo, destacar que la lengua de señas pase a ser una lengua que se maneje en todos los contextos y espacios de la sociedad, no solamente en los espacios académicos y en algunos espacios de la actividad turística que se han venido capacitando en esta materia, sino que tiene que ser una realidad continua, digamos, frecuente en todos los espacios de la sociedad venezolana. Pero además también se han estado haciendo esfuerzos en esta misma ley para personas con condiciones que puedan también darse mejores respuestas hacia estas poblaciones, ¿no? De acuerdo a lo que estas mismas poblaciones nos están planteando. La falta de estadísticas es impresionante. Yo me arriesgaría a decir que esto probablemente, estoy casi seguro, de que es una circunstancia lamentablemente, yo diría que innegable en todos los países del mundo. Las estadísticas que se manejan a nivel de las empresas turísticas de la cantidad de personas con condiciones que visitan esos espacios. Esas estadísticas, si le soy muy sincero, yo como investigador, me ha costado enormemente conseguirlas, no solamente en relación a Venezuela, sino en relación a otros países a nivel mundial, para no hablar de culpables, para no precisar en ningún caso en particular, pero sí ha habido dificultades desde el punto de vista de las estadísticas que se manejan, no en relación a cuántas personas con condiciones puede tener un determinado territorio, una determinada nación, no, sino en relación a cuántas personas con condiciones fueron atendidas en ese espacio turístico. Esas estadísticas tienen que estar tienen que estarse manejando desde todos los sistemas de la actividad turística a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si no, no podemos saber qué tan accesibles realmente estamos siendo desde los espacios de la actividad turística para con estas poblaciones. ¿Sí?
Y bueno, por supuesto, eso redunda, esa serie de circunstancias redunda en la falta de accesibilidad y por tanto de no lograr la inclusión, sino en el mejor de los casos y en algunos particulares de los espacios para la integración, pero no para la inclusión. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas con condiciones o con potencialidades múltiples trabajan en los espacios de la actividad turística? Una que otra. En el caso venezolano, nosotros tenemos en la ley, ese es otro de los artículos que se está modificando, en el artículo 28 de la ley para personas con discapacidad, está titulada así la ley todavía y esperemos que podamos cambiar también hasta ese nombre, eh, está determinado que el 5% del personal que labora en las empresas públicas, en los contextos públicos y privados, debe ser población de personas con condición, con discapacidad. ¿Y por qué el 5? Porque no puede ser más. Estamos viendo en las estadísticas que efectivamente hay una población muy importante a la que no se le está dando respuesta. Entonces, y si uno visita espacios de la actividad turística, prestadores de servicios turísticos, se puede ver con mucha frecuencia que ni siquiera eso se está logrando, ni siquiera el 5%, ¿no? Entonces, se tienen que modificar las normativas, pero a su vez también, vuelvo y repito, tiene que haber una mejor disposición desde el punto de vista político, normativo y sobre todo desde nuestra perspectiva como espacio de interacción, de prestación de servicio al visitante, de tener espacios mucho más incluyentes y accesibles. Y por tanto también esto se relaciona de manera directa con el tema de las normativas, la falta de financiamiento. La empresa privada en general también tiene que abocarse a esto. O sea, no puede ser un tema opcional. Debiera, desde el punto de vista normativo, instar a las empresas privadas a que puedan, digamos, garantizar un porcentaje de esos ingresos y del capital que manejan para poder garantizar entonces los procesos de transformación en cuanto a servicios y en cuanto a espacios de la actividad turística se refiere, ¿no? ¿Cómo logramos entonces que estos espacios turísticos y contextos de la actividad turística sean accesibles finalmente? Les dejo esta gráfica que está claramente descrita. O sea, el turismo es un contexto para la transformación hacia la sociedad incluyente. ¿Cómo logramos la sociedad incluyente? Con esas bases que les estoy mencionando a lo largo de esta charla de la tarde de hoy. La propuesta de la valoración de las potencialidades múltiples, el enfatizar en las habilidades, en las capacidades, en los intereses, en las motivaciones que tiene cada ser humano, independientemente de las condiciones que pueda tener, sea sordo, persona ciega, sordos ciegos, etcétera, son seres humanos al fin y tienen todo el derecho y además las posibilidades de participar en el desarrollo de contextos mucho más incluyentes, mucho más equitativos desde el punto de vista de las oportunidades. Y entonces esta propuesta, de alguna manera teórica, pero también práctica, es que podamos hacer énfasis en las aptitudes, en las capacidades que tiene cada ser humano y a partir de allí ir garantizando la posibilidad de inclusión de estas personas en los espacios de la sociedad y en el espacio del caso del turismo más aún. ¿Cuáles son los fundamentos, digamos, filosóficos? La otredad, la alteridad y las inteligencias múltiples que les mencionaba de Gall. Todas ellas, esas tres bases teóricas que les invito a que puedan revisar más adelante en una publicación la cual he titulado El poder de las diferencias, lo puedan chequear, lo puedan revisar y puedan ver los sustentos teóricos que le dan y prácticos, vuelvo y le repito, porque esto ha sido recaudado de una experiencia de más de una década de trabajar con personas con condiciones en los contextos académicos y en los contextos turísticos, de labores, los espacios de la actividad turística acá en Venezuela, y finalmente hemos venido concretando realmente procesos de turismo, espacios, perdón, de turismo mucho más incluyentes que los anteriores a partir de esta nueva perspectiva de la valoración de las potencialidades múltiples. Les puedo poner el ejemplo de un joven sordo que estuvo estudiando, cursó sus estudios universitarios para desenvolverse como cocinero, como chef. Hoy en día lo es, pero todo el proceso que hubo que hacer desde el punto de vista académico en el ámbito universitario, las transformaciones, las modificaciones en el pensum, las adecuaciones también en términos de la metodología que utilizaban los profesores,
las profesoras, en ese proceso de formación que tenía este joven participante y estudiante del programa de formación en turismo. Se hicieron todas esas adecuaciones y finalmente el joven hoy en día es un chef muy reconocido, es sordo profundo, pero eso no le restó posibilidades para que pudiese ser un excelente chef. Entonces, el énfasis fue puesto justamente en su interés, en su posibilidad y en sus, digamos, habilidades y aptitudes que tenía y esa motivación que tenía en relación al tema de la cocina. Y hoy en día es un cocinero reconocido. ¿Que implicó esfuerzos? ¿Que implicó transformaciones? Sí, no lo vamos a negar. Pero si hay la disposición a ello, por supuesto que se puede lograr que haya un contexto mucho más incluyente. Mire, fue impresionante. Si les nombrara a manera de anécdota, les voy a dar dos datos importantes en relación a este tema de este joven, disculpando que me extienda un poquito. Eh, el tema de, académicamente, quien le estaba dando la clase de francés, insistía en que tenía enfrascada la profesora que tenía que pronunciar las cosas como se tiene que pronunciar en francés. Y yo me agarraba con la profesora y discutíamos y cómo va a ser posible que usted le exija que pronuncie en francés si eso viene siendo, digamos, el ámbito oral viene siendo como un contexto inhóspito para la persona sorda. Usted tiene que, yo le decía a la profesora, usted maneja la lengua de señas en francés. No. Ah, bueno, pero es que ese es el espacio en donde usted, eso es lo que usted debe como docente, como investigadora, manejar para poder darle clases de francés a los estudiantes sordos. O sea, usted tiene que manejarse en el mismo ámbito lingüístico. ¿Cómo le va a exigir desde la perspectiva de lo normativo, de la normalidad, entre comillas, que es que todo el mundo tiene que hablar en francés de la misma manera? No, resulta que la lengua de señas francesa existe. La profesora finalmente empezó a formarse en ese ámbito y junto con el mismo estudiante, y el estudiante finalmente logró sus competencias en el ámbito francés, pero aprendiendo la lengua de señas en francés. Entonces, de eso se trata. Esa es la invitación para que realmente pueda haber un contexto incluyente. Digamos, estoy dándoles un ejemplo en relación al tema. Y otro ejemplo también que sucedió con una joven en una empresa turística de transporte que yo estuve apoyándole. A la joven le dan la posibilidad de elaborar en esa empresa de transporte y automáticamente le asignaron un radio de comunicación para estar en contacto con sus compañeros de trabajo de las otras estaciones. Por supuesto, la muchacha estaba indignada y yo en consecuencia también. Tuve una reunión e invité digamos, a los jefes, a los encargados de esta joven que estaba trabajando y literalmente, me disculpan lo coloquial, les armé un lío porque me parecía absurdo, insólito que le estuviesen asignando un radio a la joven sorda para que pudiera estar trabajando en la empresa de transporte. O sea, de eso se trata el tema de la posibilidad de que logremos un contexto incluyente. Se trata, vuelvo a enfatizar y me disculpan lo reiterativo, en que tenemos que generar espacios en donde quienes participamos en esos espacios estamos conscientes, estamos dispuestos a poder hacer posible que las personas con condiciones participen en un ámbito de igualdad de oportunidad, digamos, equitativo en términos de las oportunidades. O sea, que no solamente hayan rampas y que por eso se determine que ya el contexto turístico es accesible. Bueno, les repito con esto, ¿no? Bueno, para cerrar, quedo sumamente agradecido, reitero mi agradecimiento al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Este ha sido un espacio, me refiero al del observatorio, muy enriquecedor. Continuamos trabajando desde las distintas latitudes y países en Iberoamérica, esforzándonos para que estos cambios realmente se hagan posibles. Y de verdad que espero en el mejor podamos, espero que se logre el mejor de los escenarios en el mediano plazo y podamos concretar espacios realmente turísticos accesibles e incluyentes, pero eso requiere entonces de poder entender la realidad del turismo desde una perspectiva mucho más humana, mucho más sensible y mucho más empática, mucho más
de entender al otro, de poder ponerse en los zapatos de esa otra persona y comprender cuáles pueden ser esas necesidades que puede tener para responder a ellas y que pueda desenvolverse y desarrollarse de manera armónica. Créanme que todos los espacios en donde hemos tenido oportunidad de estar trabajando, académicos digamos, de prestación de servicio turístico, esto ha sido un valor agregado, no solamente para esos contextos, sino para nosotros también, porque hemos venido viviendo una cantidad de experiencias muy enriquecedoras trabajando en los procesos de inclusión de las personas con condiciones a partir de ese nuevo enfoque de la valoración de sus capacidades, de sus habilidades, de sus potencialidades, y con ello pues hemos logrado concretar espacios mucho más incluyentes. Y bueno, la invitación es a que podamos seguir en contacto. Tienen a disposición mis redes sociales, mi correo electrónico, mi número de teléfono, WhatsApp. Estoy totalmente dispuesto y abierto a cualquier contacto que quieran tener con este servidor y poder enfatizar, profundizar un poco más sobre esta temática que hemos abordado en este espacio que me ha permitido el observatorio. Agradecido con todo el equipo del observatorio, específicamente también con Uriel, que está aquí como interlace, de quien he tenido torturándolo durante como 15 días para, para poder estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes. Y me disculpa, Uriel, por lo intensivo que soy a veces, porque a mí me gusta, yo soy muy pasional, me agrada que todo salga bien, quiero que todos puedan disfrutar de los espacios que, como les digo, puedan ser los mejores posibles para que podamos sacar el mejor provecho de estos espacios de interacción que son tan valiosos, además, para conocer las expectativas y las dinámicas que se tienen en distintos países, y qué mejor que hacerlo por este espacio, ¿no? Agradecido con todos ustedes y quedo a expensas de cualquier duda que quieran presentarme. Estoy atento por aquí para responderle con muchísimo gusto, y si no, pues entonces vuelvo y les repito, por las redes sociales, creo que las coloqué, no, no las tengo, de todas formas se las pudiera dar ahorita para que las tengan, pero entonces, bueno, aquí les dejo esta conclusión. ¿Cómo lograr que el turismo realmente sea 100% accesible? Bueno, lo estrictamente necesario para poder comenzar las transformaciones hacia el turismo 100% accesible pasa por deslastrarnos de la perspectiva validante de la discapacidad y valorar entonces las potencialidades múltiples. Es nuestra propuesta desde acá. Y bueno, gracias por todo, por su atención, y estoy ya entonces aquí pendiente de sus comentarios, preguntas y sugerencias. ¿Alguien del público tenga alguna duda o cuestionamiento sobre la ponencia del doctor Luján, para que nos la haga saber a través de mensaje, o puede también abrir el micrófono? Yo tengo una pregunta, Sí, sobre María. todo en la parte de la gráfica, que era así como eran los tres pilares, la casita. No la alcancé a ver muy bien. No sé si no la pueda repetir un poco, por favor, porque Sí, realmente me pareció muy interesante su enfoque de dejar de ser esta visión capacitista exacto. y enfocarnos en el potencial que tienen las personas con discapacidad, tanto como miembros del equipo de trabajo como clientes. Entonces, Exacto. Bueno, muchas fíjate, María. y muchas gracias por su ponencia. No, gracias a ti, gracias por estar aquí. Mira, bueno, el gráfico que plantea que hay una base estructural, semántica y semiótica. Me disculpan esos tecnicismos que son a veces son así como chino, pero, o sea, es una base teórica, conceptual, que ha existido históricamente sobre esas poblaciones, que tiene que ver con la perspectiva de la minusvalía, de la discapacidad, eh, de la diversidad funcional, otro término, otra perspectiva que también tuvo cierto ímpetu, digamos, en el ámbito social. Son esas perspectivas que se han venido trabajando históricamente en los contextos sociales, que le dan base a principios, digamos, gracias, Uriel. Viste qué maravilla, ¿no? Así se provoca hacer muchos eventos. Bueno, la base está allí, la incapacidad, la minusvalía, la discapacidad y las diversidades funcionales también, que han venido siendo esfuerzos que se han venido haciendo en la sociedad acerca del cómo nosotros visualizamos a las personas con, condiciones, ¿ok? Ahora, para poder transformar de verdad,
tangencialmente, significativamente, esa perspectiva que tenemos nosotros ante estas poblaciones, necesitamos de herramientas también, digamos, filosóficas, pero en la praxis tienen que manejarse, que son herramientas como la otredad, la alteridad y las inteligencias múltiples. En el caso de las inteligencias múltiples, vuelvo y repito, es una teoría propuesta por el señor Howard Gardner, pero sobre la otredad y la alteridad hay gran, digamos, variedad de perspectivas que han contribuido a estos paradigmas de la otredad y de la alteridad, pero que se sustentan que le dan sustento, perdón, fundamentalmente a el hecho de que nosotros como sociedad, nosotros como contexto turístico tenemos que tener una visual diferente, una perspectiva distinta sobre estas poblaciones. ¿Y que versan sobre qué? Sobre el destacar qué cosas le puede interesar a la persona con condiciones, qué aspectos dentro del ámbito turístico le agradaría disfrutar como usuario o, digamos, participar como trabajador de ese ámbito turístico, y que el contexto entonces, previendo esos intereses, esa vocación, esas aptitudes, pueda garantizar que esta persona pueda, valga la redundancia, integrarse e incluirse en el ámbito como en este caso trabajador o bien también como usuario, visitante, turista de esos espacios. O sea, tenemos que dejar de pensar que solamente con el tema de la norma ya resolvimos todo. Y si cumplimos la norma o si cumplimos medianamente la norma, ya tenemos un proceso, un espacio turístico o un espacio social realmente turístico accesible o integrador o incluyente. O sea, tenemos que hacer esfuerzos reales de cambiar nuestra cosmovisión sobre estas poblaciones, interactuando con estas poblaciones, que esa es otra cosa. O sea, invitar, ¿cuántas organizaciones no hay a nivel de cada país, a nivel de cada estado, de cada región, que trabajan con estas poblaciones? O sea, es simplemente establecer un nexo entre los espacios de la actividad turística y esas organizaciones para que finalmente esa congruencia de esos dos contextos terminen generando espacios realmente incluyentes, pero que pasen por aquí, que pasen por la valoración de esas capacidades, esas actitudes que tiene cada ser humano, y no por la visión de que, no, el sordo no puede escuchar, entonces no lo podemos poner en una recepción. ¿Por qué no? Porque es que tiene que ser un sordo oralizado. Ya va, espérate un momentico. Pero si a lo mejor esas personas que se acercan como usuarios, como turistas, como clientes de esa empresa turística, en donde está la persona sorda en la recepción, ven que la persona es sorda y empiezan a interactuar con ella, a lo mejor terminan se pueden aprender la lengua de señas. O sea, ¿quién dice que no? O sea, ¿por qué no crear realmente la necesidad en nosotros, en la población, digamos, en la sociedad en general, de que realmente nos aboquemos a aprender la lengua de señas? De que realmente hagamos cambios importantes y significativos, no solamente en lo normativo, repito, sino en el cómo vemos a esas personas. No, es que una persona tiene una condición cuadraplégica, está sentada en una silla de ruedas y bueno, tiene limitaciones para comunicarse, tiene múltiples limitaciones. Ok. ¿Y ustedes se acuerdan de un señor que se llama Stephen Hawking? Una de las mentes más brillantes de la física de los últimos tiempos de la sociedad y de la humanidad, que estaba en esa condición. Que él no tuvo esa condición desde su nacimiento. No, es verdad. Así como Beethoven, que también terminó siendo sordo, tampoco tuvo esa condición de la sordera desde su infancia. Pero lograron cosas muy significativas independientemente de que tenían esas condiciones. Entonces, si eso se ha comprobado en casos puntuales como estos, muy importantes, muy, digamos, renombrados, por decirlo de alguna manera, muy reconocidos por la sociedad, ¿por qué vamos a seguir insistiendo en que las personas tienen que abocarse o tienen que tratar de ver cómo se adecúan esas personas con condiciones al contexto? Es al revés. El contexto es el que se tiene que adecuar a ellos. Y nosotros como parte de ese contexto tenemos que estar dispuestos y sensibles ante esas necesidades, para que ese potencial que esas personas tienen realmente se explote, se desarrolle. Y yo me sigo extendiendo, perdone, yo soy así como pasional. María, perdón. Por último, les pongo otro detalle interesante. No sé si llegaron a ver en el año 2016 la inauguración de los Juegos, de los Juegos Paralímpicos. Bueno, les cuento rapidito.
venía entrando con la llama olímpica una señora con condiciones motrices bastante mayor, que había sido medallista olímpica. Ese día estaba cayendo un tremendo aguacero en el estadio, en donde se estaba inaugurando la, las Olimpiadas, en los Juegos, y la señora se cae en el camino, se cae, y entonces el camarógrafo sale corriendo y se ve la cámara así, y la señora automáticamente se empezó a parar con su cierta dificultad, pero se sacudía el camarógrafo que la dejara tranquila, y volvió a agarrar su llama olímpica y volvió a seguir caminando. Primer detalle interesante de la circunstancia. Más adelante la señora llega, enciende el pebetero, perdón, enciende la llama olímpica de otra persona que le secunda en el trayecto de esa llama hasta llegar al pebetero, que es una persona que está en silla de ruedas, y llega a una plataforma que tiene alrededor de unos 50 escalones y no hay ninguna rampa, y la persona también medallista olímpica en silla de ruedas, con la llama olímpica aquí y el palo de agua, y entonces hacía así, le hacía así a todo el público, como diciendo, ¿y cómo hago yo para llegar hasta allá a prender la llama olímpica? Y automáticamente empieza a generarse una adecuación sistemática. Se ve que era una infraestructura que se diseñó para ello, en donde se empezó a desarrollar una rampa en esa misma estructura de la escalera que permitió que este medallista olímpico terminara de llegar al tope donde pudo encender el pebetero. ¿Qué mensaje nos deja eso? Claro, el estadio se caía, la gente enardecida aplaudía, gritaba, porque ¿qué fue lo que pasó? Que el contexto, que el ámbito en donde esa persona estaba tratando de desarrollar sus aptitudes, pues no se lo había permitido, pero en tanto se lo permitiera, todo fluía de manera natural. Ese es el enfoque, ese es el principio, ese es el principio y el fin, el alfa y el omega. Hacia eso es hacia donde que tenemos que ir. Es que yo lo escucho, de hecho estaba haciendo como anotaciones, porque de verdad, es que yo soy igual que usted, yo me apasiono Qué con bueno. los temas pero muchísimas gracias, de verdad. Esta visión creo que la compartimos muchos aquí, como para dejar la visión capacitista y lo que hizo el camarógrafo, ¿no? Ay, se cayó, no se va a poder levantar. Es como de, tú ni siquiera sabes cuántas veces se ha caído y cuántas veces se ha levantado. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Y cuando Ti, María. venga a Gas México, aquí estamos. De verdad. Con mucho gusto les acompañaré, un placer. Muchas gracias. ¿No es alguna otra cuestión que quiera compartir? Creo que en el chat hay un escrito, pero ya. Santa Cruz, Ah, Bolivia. sí, dice, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Es tan importante el turismo inclusivo que muy pocas veces le damos importancia. Sí, sí. Y lo ideal es que, vuelvo y les repito, no solamente que pase a tener la importancia que realmente tiene, como una posibilidad de inclusión y de participación armónica, sino de una transformación hacia una sociedad realmente, como les digo allí en el gráfico, incluyente. O sea, un espacio en donde, todos los espacios, mejor dicho, en donde realmente se pueda contar con condiciones para que cada ser humano pueda desarrollarse de manera libre, armónica e independiente. Les voy a decir otro detalle importante. Han habido ciertas perspectivas desde el turismo accesible que son importantes modificar, como todo esto que hemos hablado, pero hay unos detalles que son hasta escabrosos. O sea, se pensó en algún momento, y lo digo con autoridad porque lo pude leer en algunas de las propuestas que manejaba la Organización Mundial del Turismo al inicio de toda la dinámica de la construcción del turismo accesible como modelo, como contexto para el desarrollo de la actividad. Se pensaba que a las personas, o sea, que era bueno hacer esfuerzos para modificar los espacios de la actividad turística para que fuera accesible, porque por lo general las personas con condiciones viajaban siempre acompañadas. O sea, ¿eso qué nos determina o qué precisa o qué enfatiza? Que, no, que hay que seguir teniendo la posibilidad desde el turismo de que nos hagamos llamar accesibles, pero que siempre contemos que no va a venir una persona, sino que van a venir junto con ella varias. Entonces son mejores ganancias. Caramba, eso es realmente preocupante.
O sea, es realmente un tema de discusión álgido que hay que tener con todas las instancias del ámbito turístico, porque ciertamente tiene que haber una posibilidad de sostenibilidad de la actividad turística, pero la accesibilidad va de la mano con un sentido humano incluyente que puede también tributar al tema económico, pero no puede ser ese el enfoque de que yo voy a hacer el esfuerzo de construir una rampa, o perdón, voy a hacer el esfuerzo de hacer algunas adecuaciones mínimas, no necesariamente las rampas, para que vengan personas con condiciones, porque siempre vienen acompañadas. Pero es que siempre vienen acompañadas porque el contexto turístico o social no está en la capacidad, el contexto de brindar atenciones adecuadas. ¿Ustedes creen que si un hotel, un parque, cualquier espacio de la actividad turística fuese realmente incluyente, tendría que haber la necesidad de que la persona viajara acompañada? Estoy casi seguro de que no, y me disculpan. Sé que hay personas que tienen condiciones que necesitan a alguien que le asista. Eso está bien, yo no estoy criticando eso. Pero esa es una cosa, y otra cosa es asumir que la accesibilidad debe enfatizar en ello, en que van a venir varias personas junto con la persona que tiene condiciones. Es una visión preocupante realmente. Claro, eso ha venido modificándose, ha venido ya pasando a la historia, gracias a Dios, esa visión que se tenía hace tiempo, pero realmente dejaba ver que efectivamente la perspectiva sobre la discapacidad seguía siendo segregadora. Buenas tardes, este tema es bastante entretenido, desarrolla la parte social de la persona para saber que nadie tiene un límite, sino aplicar la metodología necesaria. Exactamente, ¿sí? O sea, si hay la posibilidad de que el contexto primero visualice cuáles son los intereses de la persona, las motivaciones, y después a partir de allí, todo lo que se pueda modificar, ajustar para que esa persona pueda desarrollarse, lo demás va a ser seguramente ganancias no en términos necesariamente monetarios, sino ganancias desde el punto de vista humano, de las adecuaciones del sistema y de contar con espacios turísticos realmente mucho más incluyentes y accesibles. Bueno, contestando lo que ya también se ve escrito dentro del chat, no sé si alguien más tenga algún último cuestionamiento que le quiera reflejar al doctor Luján. Creo que sí. Dice de Katy Fuentes, de Turismo Social. Dice, la discapacidad es una construcción social que se forma a través de las barreras y obstáculos del entorno. Si estos obstáculos disminuyen, claramente las personas con discapacidad tendrán menos impedimentos. Entonces debemos de cambiar la forma en que concebimos y empezar a abordarla desde la diversidad. ¿Qué opina, doctor? Exactamente. Más en sintonía no podemos estar, Katy. O sea, no sé en dónde te encuentras, pero si estás en donde estés, soy tu clon masculino, pero acá en Venezuela, en donde estoy ahorita. Tal cual, así Mira, es. yo estoy trabajando en la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero y estamos con sede en la ciudad de Acapulco. Yo empecé con el tema de la discapacidad porque se me dio la oportunidad de llevar el stand de inclusión dentro del tianguis turístico. Y realmente es un tema que es muy invisible a menos de que te toque. Y he realizado algunos eventos tratando de hacerlos incluyentes. Ahorita lo único que he podido realizar, porque es un tema que existe tanta gente y no es solamente como cumplir con la cuota, ¿sabes? O sea, de que pongo mi rampa y ya, o es más, apenas fui a los tacos y el señor que me atendió me encantó porque él era una persona con discapacidad auditiva. Entonces le dije hola y le dije gracias. Y sus ojitos, wow, fueron magia. Y no sé muchas palabras, viva Guerrero, México, perdón, viva Guerrero, viva México. Sé muy pocas interpretación de lengua de señas, pero bueno, el punto es que gracias a eso sí me apasiona el tema, igual que a usted, doctor Juan Luján, me apasiona mucho el tema y estamos trabajando también con el apoyo del sector federal y estamos construyendo muchos catálogos para ver qué establecimientos o lugares turísticos pueden ser accesibles. Tristemente, la realidad indica que solamente podemos
considerarlos accesibles para la discapacidad motriz, porque braille no existe, intérprete de lengua de señas tampoco lo tenemos, los menús con QR, con imágenes grandes que puedan ser leíbles, es muy complicado, pero es la luz de esperanza de saber de que en un poquitito vamos avanzando. Y esta frase donde dice usted que el enfoque es que todo fluya de manera más natural para poder realizar los cambios, me encantó. Entonces, aquí estoy a sus órdenes, estoy en México, en el estado de Guerrero y en un lugar bellísimo llamado Acapulco. Gracias, Katy. Igualmente a la orden por acá, por Venezuela, para contigo y todos quienes han estado acá asistiendo esta tarde de hoy. En efecto, sí. Digamos, ¿cuál es el objeto? Yo diría, desarrollo libre, armónico e independiente de la persona con condiciones. Ese tiene que ser el objeto del turismo accesible e incluyente. Esos tres aspectos son fundamentales. ¿Por qué libre? Porque en tanto yo sea quien determine como empresa prestadora de servicios turísticos lo que se va a hacer o lo que va a tener disposición la persona de hacer, ahí no hay libertad alguna. Eso es una imposición flagrantemente. ¿Por qué armónica? Porque tiene que ser, digamos, disfrutable el espacio, así sea para trabajar, tanto para la persona con condiciones como para el turista, como para quienes están en la empresa. O sea, no se puede considerar a que la empresa turística esté aislada o tenga un sesgo de, no, bueno, es que tengo que ser sensible porque no, es que tú tienes que tener una empatía, era lo que les decía hace rato. E independiente, por lo que les decía en relación a ese tremendo impacto que me llevé cuando leí eso desde la OMT, que, bueno, que siempre viajaban con acompañantes. O sea, claro, siempre van a viajar con acompañantes, entre tanto los contextos no sean realmente incluyentes. Si los contextos realmente son incluyentes, van a contar con todas las posibilidades para que la persona pueda incluso ir sola y desarrollarse, bien sea laboralmente o sea, digamos, para ir a disfrutar de un contexto turístico diferente, ¿no? La invitación a todos ustedes es a que ojalá que esta tarde, esta conversación que apenas hemos tenido, este chancecito de la tarde de hoy, pueda servir para la reflexión y pueda ser realmente una invitación que haya encendido por lo menos una mecha en cada uno de ustedes en su interior para que esa llama que se encienda en pro de contribuir al desarrollo de la accesibilidad y de transformar la sociedad en contextos mucho más incluyentes a partir del espacio del turismo, sea realmente y se logre realmente a partir de allí, de la empatía, del calor humano, del entender al otro, del ver los brillos, como decía Katy, de esa persona con quien estás interactuando y que finalmente se sienta congraciada, feliz porque no está sola, ni está aislada, sino que hay gente que está con él, con esa persona, con este señor, con cualquier otra persona con condiciones, que puede estar en la misma disposición de interactuar y, por qué no, por supuesto, de valorar a ese otro ser humano, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que eso ya ha sido todo por el día de hoy y le agradecemos nuevamente, doctor Luján, por habernos brindado esta información que sabemos que también es parte de la recabación de toda la experiencia y toda la investigación que ha hecho a lo largo de toda su carrera. Y pues agradecerle más que nada en nombre de todo el instituto y de todos los miembros, porque pues una vez más, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo en conjunto que día con día pues necesita también estar trabajando y estarse sobre todo enriqueciendo. Exacto. Agradecido con ustedes, Uriel. Que tengan una excelente tarde desde acá, desde Venezuela. Les deseo que este fin de semana les traiga muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Y bueno, de aquí en adelante a seguir trabajando por la accesibilidad y por el turismo para que realmente pase a ser un turismo incluyente con estos nuevos enfoques. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas tardes.